Este es un día que tiene que ver con poder crear conciencia y poder hablar de un tema como es el suicidio, del que durante muchos años en general se decía que no había que hablar, que la palabra suicidio conlleva un montón de prejuicios, ¿sí? Y hace unos años ha empezado a haber como todo un trabajo en ese sentido que tiene que ver con que estamos viendo que hablar del tema visibiliza y previene, ¿sí? Entonces es un día destinado a crear conciencia, a que podamos visibilizar que esta es una problemática de salud mental que no hay que esconder, que lejos de hacer daño previene mucho, porque de pronto ofrece la posibilidad de que personas que están pasando por situaciones difíciles o familias, ¿sí?, puedan hablar de esto sin sentir esa presión de lo guardamos, es un tabú, es algo que no tenemos que decir, ¿sí? De alguna manera eso agobia, hace que el sufrimiento sea aún mayor. Entonces, bueno, es por eso que este día uno trata un poco de hacer cosas para poder visibilizar. Es sumamente importante. Yo la verdad que vi con mucha alegría cómo las redes sociales, que a veces pueden ser muy complejas, bueno, ayer puntualmente vi como un montón de gente se sumó a la movida de poder postear cosas en ese sentido, más allá de páginas específicas que hay sobre esto y cosas muy interesantes que uno puede encontrar, pero como un montón de gente se va sumando a esto, y esto de a poquito empieza a ser una temática que tenemos sobre la mesa. Por eso es muy importante que podamos generar este espacio para hablar. Cuando hablamos de suicidio, hablamos de salud mental, ¿sí? Y hablar de salud mental a veces puede ser muy complejo, ¿sí? Porque la temática es compleja, porque las personas somos complejas, y es importante poder hablar de esto y plantear que el suicidio es sufrimiento, ¿sí? Las personas que llegan a estas instancias están sufriendo, ¿sí? Hay mucho mito alrededor y por ahí eso también ha hecho que tengamos conceptos erróneos, ¿sí? Ya después Fabiana quizá pueda hablar un poco de lo que tenga que ver más con los indicadores, pero hablar de salud mental, hablar de lo que nos pasa, poner en palabras la angustia, ¿sí? Hacer sentir que cuando uno le está pasando mal hay alguien que te puede escuchar, ¿sí? Que eso no está desestimado, que es importante poderlo decir, que uno cuando comparte lo que le pasa, lo más probable, ¿sí?, es que encuentre una palabra que ayude, acompañe, ¿sí? Quizá pueda ser desde la amistad, quizá pueda ser, no sé, desde un docente que se encuentra como una figura para un alumno, un terapeuta, ¿sí? El poder decir, che, esto que me está pasando, tiene solución, puedo ir a buscar a alguien, o escuché que en este lugar hablan de esto y por ahí yo puedo ir a contar, siento que mi problema sí tiene importancia. Entonces nos parece que eso es sumamente importante. Una de las cosas que siempre estuvo en torno al suicidio es no hablar, no hablar de lo que pasa, es suponer que si hablamos de suicidio alguien, ¿sí?, va a crear esa idea y de pronto lo va a hacer, ¿sí? Los pensamientos suicidas están, las ideaciones suicidas están, es importante poder hablar, ¿sí?, cuando eso pasa y no silenciarlo, ¿sí? El silencio en general hace que eso se vuelva más fuerte. Entonces, uno de los mitos del suicidio que aún hoy perdura, ¿sí?, persiste todavía, uno a veces, más allá de que ahora se habla mucho más del tema, sí persiste esta cuestión de, bueno, sí, pero es un tema difícil, no lo toquemos, vaya a saber si cuando lo tocamos a alguien. Entonces eso nos parece que es muy importante poder empezar a ponerlo sobre la mesa. Cuando uno empieza a hablar de algo y empieza a conocer sobre algo, también empieza a dejar de tener miedo. ¿Cómo actúo cuando alguien me dice algo que me enciende una alarma? ¿Sí? ¿Me asusto y me hago el que no escuché o pregunto? ¿Sí? Preguntar es importante, habilitar la palabra es importante, y en este tema muchas veces decisivo, ¿sí? Entonces, por eso cuando hablamos de mito, por ahí me refiero puntualmente a eso, porque eso ha rodeado al suicidio y lo ha dejado en un lugar muy oscuro, un lugar rodeado de mucha culpa. Las familias que atraviesan por estas situaciones
llevan un duelo muy difícil, ¿sí? Porque además del duelo quizá de tener que transitar por la pérdida en sí, es también por todo lo que rodea esa pérdida, ¿sí? Por la sensación de culpa, por la sensación de no poder hablar de esto, de quién me podría entender, decir esto tiene como una connotación muy compleja, entonces poder hablar en estos espacios creo que abre un poco el abanico que habilita a una palabra, y la palabra siempre es saludable. Nosotros en Acción Social estamos todas las mañanas, trabajamos todas las mañanas entre las 7 y las 12:30, tenemos servicio de psicología, hablo puntualmente del servicio de psicología porque bueno, es en lo que uno piensa, pero digo, uno puede venir, puede consultar, no hay que quedarse con dudas, no solo una persona que esté atravesando puntualmente por una crisis, a veces son las familias quienes llegan porque están preocupados, ¿sí? Por esta temática o porque quizá hubo algo en torno a este tema, porque quizá hubo algún intento, alguna cuestión, pero quizá otras cuestiones que rodean, ¿sí?, a situaciones de crisis. Nosotros acá tenemos atención todos los días, pueden acercarse, consultar, sacarse sus dudas. La consulta siempre es importante. Cuando alguien viene y consulta, creo que la consulta ya en sí da tranquilidad.